Hermanos, el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Gloria a Dios, porque a pesar de dificultad de transporte, a pesar de la situación que vive el país, tenemos un Dios grande y poderoso y estamos donde estamos hoy. Y en mi casa, en mi barrio, en mi urbanismo, en mi ciudad, en mi país, que es Venezuela, y la bandera se desplegó sola ahí cuando cantábamos, porque este país tiene profetas, tiene ministros, tiene maestros y tiene mucha bendición para la vida de la gloria de Dios se sigue manifestando. Y no importa cómo lo va a hacer el Señor, no importa lo que los hombres digan o decidan, de verdad que no tengo la menor preocupación por cómo van a ser las cosas. Lo que sí estoy atento es en dos cosas. Primero, confiado de que el Señor trae bendición para Venezuela y va a haber cambios en Venezuela. No conozco, repito, cuál es la vía, pero el Señor tiene promesa en su palabra para nosotros, y es que nosotros tendremos un país próspero como siempre y un país de bendiciones. Hay un pueblo que está orando por este país y nosotros tenemos la fuerza para ello. Y lo segundo es que cada uno de ustedes es una pieza fundamental en las manos de Dios. No pida cambio en el otro, no, comience a cambiar. No pida que el otro trabaje, no, comience a trabajar. No pida que el otro deje la pereza y la flojera, no, deje la pereza y la flojera. No diga a Dios es que estoy ocupado, precisamente porque está ocupado es que Dios le llama. Si usted analiza los evangelios, no hay un solo apóstol que el Señor haya llamado que hubiese estado durmiendo, que hubiese estado descansando. Todos estaban trabajando, a todos los ocupados. Y a veces dice, y algunos, otro trabajo. Y cada vez que el Señor nos ve ocupados, hay más trabajo. Pero cuando el Señor nos da un trabajo, nos da la capacidad, nos da el tiempo y nos da las fortalezas para ejercer. Mi pregunta es, ¿estamos dispuestos a servir a Dios? ¿Estamos capacitados para servir a Dios? Acabamos de cantar todo lo que tenemos en la casa. Una vasija con poco aceite, pero tienes algo para comenzar. Lo demás lo agrega el Señor. Vea, María tenía un poco de aceite, solo poco aceite tengo. Y el profeta le dice, busca bastantes vasijas, no pocas, muchas, y tráelas. De lo demás me encargo yo. Del aceite me encargo yo. Y el Señor te dice, busca trabajar, ponte a tono, que la fuerza te la doy yo, la inteligencia te la doy yo, la prosperidad te la doy yo. Yo debo abrir mi corazón para ser próspero al Señor y para bendecir en el Señor. Nosotros la semana pasada conversamos sobre esa necesidad de buscar a Dios a través de un nuevo nacimiento. Como le dijo el mismo Señor Jesús a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. El que no nace del agua y del Espíritu no está en el reino de Dios. No podrá ver el reino de los cielos. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Y cuando hablamos del agua, representamos cómo el bautismo nos da noticias y nos dice, están naciendo del agua, están reviviendo, de muerte con Cristo de resurrección, para vivir una vida nueva. Cuando hablamos del nacimiento en el Espíritu, hablamos de ese soplo de fuerza que Dios da, que le dio a Adán en el huerto del Edén, sopló viento de vida, el neuma, y le hizo vivir. Y Dios hoy quiere inyectarte de ese viento, de ese neuma, y que tú llenes y digas, tengo fortaleza para trabajar. Si no eres nacido del Espíritu, pues entonces tú no puedes ver cuál es el don del Espíritu que Dios tiene para ti. Pero eso que hay en tu casa son dones que Dios te ha regalado para servir en la obra, para prosperar en la obra. Y a veces no sabemos cuáles son los dones que tenemos y nos preguntamos, ¿cuál será mi don? Cuando alguien me dice, es que yo no sé cuál es mi don, ¿cómo lo descubro? Ponte a trabajar, donde te sientas más cómodo y seas más productivo, verás que ese es tu don. Es que yo no sé si mi don es vender. ¿Tú has vendido alguna vez? No, pero ponte a vender. Y si vendes y vendes y vendes, sigue vendiendo, que en ti hay algo. En ti hay algo para hacer. Eclesiastés
yo buscaba un versículo en un tiempo y lo conseguía ayer con Evelyn, veníamos de Puerto La Cruz y yo le decía, es que no lo logro encontrar, y me dijo, está en Eclesiastés. Y ese don sí lo procuramos nosotros, pero yo quiero hablar hoy de 9 dones que el Espíritu coloca en nuestra vida para crecer la iglesia. Yo quisiera ver si Evelyn lo tiene por ahí en la mano. ¿Lo puede leer? Eclesiastés 5:18. He aquí pues el bien que yo he visto, que es bueno, es comer y beber, Don espectacular. y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Ese don es un regalo espectacular, el de comer y beber, el de relajarse, el de disfrutar. ¿Quién no quiere ese don? Y ese es espectacular, pero dentro de los dones espirituales que Pablo menciona para la iglesia de Corinto, no menciona ese. Menciona otro. Este lo dice Eclesiastés cuando nos dice que todo lo que nos conduce a vanidad es vanidad. Aún lo que disfrutamos se hace vano. Pero nos manda y nos dice, hay un regalo que Dios te da, y es que con el fruto de tu trabajo tú puedas comer, puedas beber, puedas pasear, y te sientes cómodo porque dices, esto yo me lo gané, lo estoy disfrutando. Eso es don de Dios. Es más agradable cuando lo trabajamos que cuando no. Pero el Señor le dice a los corintios, con un propósito, le habla Pablo a los corintios, el Señor a través de Pablo, y le dice, voy a dar 9 dones a ustedes, para que la iglesia crezca y se multiplique. Y quiero decirle que no están basados en emociones. No es emocional, es espiritual, es saber que lo que viene de parte de Dios tiene certeza, porque está basado en la fe. Pero cuando está basado en la fe, tiene que obrar. La fe no puede estar muerta sin obras. Tengo mucha fe, el Señor me va a dar, pero no te levantas. Es que me va a dar la comida de hoy, pero levántate a buscar la comida. Es como ese chiste del flojo que está acostado y ve la culebra que viene y pregunta al otro, ¿para qué sirve para la mordida de culebras? ¿Por qué? Porque ahí viene una. No es más fácil que te levantes que acciones. No, vamos a esperar que me muerda y después que esté muriendo veré si miro la serpiente de metal. Pero el Señor te dice, levántate y resplandece, porque tu luz ha llegado. ¿Cuál es esa luz? La luz de Cristo. Y si ha llegado la luz de Cristo es porque en el Espíritu tú puedes decir, yo voy a producir. Y esos regalos, algunos en Corinto no reconocían que estaban. No reconocían que el Señor había dado promesa de darle cosas para que creciera la iglesia. Y el apóstol Pablo en el capítulo 12 de su primera carta a los Corintios dice lo siguiente: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No ignoren que estos existen, que hay regalos. Un don es un regalo, es un presente. Jesús es un don, es un regalo de Dios para la humanidad. Gracias, hermano. Es un regalo de Dios para la humanidad. Jesús nos regaló a su único Hijo. Lo vimos la semana pasada en Juan 3:16. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero el verso 18 dice, y el que cree en Cristo, o el que acepta a Jesús como Salvador, es salvo. Y el que no, ya es condenado. O sea, no hay otra alternativa. Si aceptas a Cristo hay salvación. Si no, ya la condenación está en ti. Este es un regalo de Dios, la salvación. Y Pablo dice, no quiero que ignoréis acerca de los regalos, de los dones espirituales. El don dice, sabéis que cuando eran gentiles, cuando no conocías a Cristo, pues luego que conocemos a Cristo ya no somos gentiles, ya no somos de aquel lado, sino que ahora estamos del lado de Dios, ahora somos del Israel nuevo de Dios, somos el pueblo de Dios. Se os extraviaba llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos. En aquella vida pasada íbamos tras dioses ajenos, a la idolatría, a seguir cualquier regalo que nos daba el mundo sin nosotros tener ningún provecho. Dice Pablo, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Si habla por el Espíritu de Dios no puede maldecir a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús si
sino a Jesús como Hijo de Dios, si no es por el Espíritu Santo de Dios. Y como tenemos el Espíritu Santo de Dios, reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios. O viceversa. Aceptamos a Jesús como Salvador y somos sellados por el Espíritu Santo de la redención. Y allí viene el proceso de nacer del Espíritu para tener dones espirituales. Y después de esto dice Pablo, ahora bien, reconozcan esto, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. No importa qué don tú tienes, lo interesante es que tienes el mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios. Dice, y hay diversidad de ministerios. Vea, dones por el Espíritu. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. O sea que los dones provienen del Espíritu. Y el Señor pone a través de ese Espíritu los ministerios que tú debes llevar. Y hay diversidad de ministerios, dice el verso 5, pero el Señor es el mismo. Y el 6 dice, y hay diversidad de operaciones. O sea, no puedes tener el don, no puedes tener el ministerio y quedarte sentado. Porque hay diversidad de operaciones. Pero ahora Dios es el mismo. Que hace todas las cosas en todos y es el mismo. ¿Quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tienes el don, tienes el ministerio, pero tienes que operar con el ministerio. Tienes que trabajar para el ministerio. Entonces tenemos una canción que narra que hay profetas, que hay pastores, que hay ministros, que hay evangelistas, que hay médicos, que hay quienes limpian el piso, hay todo. Pero tiene don, tiene ministerio, pero tiene que operar para la gloria de Dios y para el crecimiento de la iglesia. Y es algo que quiero decirle, porque el próximo 10, mediante Dios, estaremos eligiendo directiva de la iglesia. Y yo pregunto, ¿y tú qué vas a hacer por lo que Dios te está poniendo como don, como ministerio, y qué vas a operar? Hermano, es que yo quisiera, pero lo voy a dejar para el próximo año. Perfecto, déjenlo para el próximo año. Decía el domingo pasado, mi hermano sacó un corto por allí, yo citando a Platón en filosofía. Si tú no eres responsable en tu casa, con los bienes de tu casa, no puedes administrar los bienes del Estado. Aunque hagan 1000 campañas, la palabra no va a mentir. El que es incapaz para gobernar su casa, es incapaz para gobernar los bienes del Estado. Y el que no es capaz de gobernar su cuerpo, no puede gobernar el Espíritu de Dios que está en él. O no puede aceptar lo que el Espíritu de Dios dice. Entonces opera cosas diferentes a las que Dios coloca en él. Y lo que queremos es que tú te ajustes al Espíritu para vivir de lo que Dios te da. Y Pablo, por si fuera poco, sella las tres premisas de tener ministerio, de tener el don y de tener la operatividad de los dones en el verso 7, cuando dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué? Para provecho. Pero si fuese el don de comer y beber, buen provecho. Que le aproveche. Y en los dones espirituales, ¿cómo vamos a decir? No importa, para la próxima. El Señor está tomando en cuenta cuál es tu decisión de estar. Cuando nosotros vemos los dones del Espíritu, nosotros vemos que hay 3 categorías, en tu caso lo que está planteando la palabra. Y una categoría es el don de revelación, que es el don de conocer, el don de poder, de percibir las cosas que Dios quiere revelarnos. Y a veces no sabemos cómo, pero quien tiene el don, el Señor le revela. Puedes decir, no quisiera oír eso, no quisiera hablar de eso, pero el Señor pone que lo hagas, porque tienes don en esa categoría de revelación. Y esos dones los dice la palabra, y es la palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Y vamos a ver cómo el Señor lo va a manejar. La segunda categoría es el don de poder. Y hay 2 dones que da el Señor allí, como don de poder, que es el don de fe y el don de sanidad. Quien tiene don de fe y don de sanidad, tiene don de poder. Puede hacerlo, puede operar. Porque tiene fe y ejecuta la acción. Y la tercera categoría son los dones de inspiración. Y en eso tenemos la profecía, diversos géneros de lengua, pero también interpretación de los géneros de lengua. Entonces cada uno va a tomar conforme a la palabra que el Señor le da.
Cuando hablamos de discernimiento de espíritus, aunque no lo da en el primer versículo, lo da luego, pero está dentro de esa categoría de revelación o de poder. Que tú puedas entrar a un sitio y reconocer por el Espíritu quién es y quién no es de Dios. ¿No les ocurre a algunos cristianos que cuando llegan ahora dicen, esta persona, hay algo malo aquí? Y uno lo identifica al entrar, ¿qué pasó aquí? Aquí hay algo que no funciona bien. No está de acuerdo a lo que Dios quiere. No crea que el que viene es adivino o tiene algo especial. Es que el don de revelación está. El don de discernimiento está. Y nosotros queremos conocerlo por la palabra. Algunos dicen, pero eso existe. Sí existe. Vean el verso 8 de la primera carta que estamos leyendo de Pablo a los Corintios. Porque a este es dada el espíritu de palabra de sabiduría. A unos la palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, pero según el mismo espíritu. Y hay quien tiene en la iglesia sabiduría, hay quien tiene ciencia. Debe ejecutarlo, debe operarlo para la gloria de Dios. ¿Qué significa tener don de ciencia y don de sabiduría? El que tenga conocimiento, el que sea inteligente, no es que es sabio. ¿Cuántos hombres inteligentes yo puedo oír y los veo en la prensa? Leemos sus libros, pero no son sabios. ¿Por qué no son sabios? Porque no hay temor a Jehová. Y la palabra explica que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el poder discernir, es el poder tener una palabra exacta en el momento que viene de Dios. No importa que no haya ido a la escuela, no importa que no esté en el liceo, no importa que no haya ido a la universidad, pero tenemos hermanos en nuestra iglesia que cuando hablan con ciencia, con sabiduría de lo alto. Han sido tocados por el Señor con este versículo 8. Y el Señor le puso palabras de sabiduría a unos y a otros palabras de ciencia. A veces nosotros hablamos más tonterías que palabras de ciencia. Y a veces personas que con un juego dicen palabras de ciencia y palabras de Dios, dependiendo del contexto donde se esté. No se trata de rebuscar términos, se trata de hablar lo que Dios quiere dar. Luego el verso 9 nos da lo que son los dones de poder. Uno que es don de fe, dice a otro fe por el mismo espíritu y a otros dones de sanidades, pero por el mismo espíritu. Quien está repartiendo los dones es el Espíritu Santo. Yo no entiendo cómo hay hombres que toman a otros para orar y le ponen la mano y dicen, oro por ti para que recibas el don dado. Y estoy repartiendo dones. El que quiera un don que venga, yo reparto dones. ¿De dónde tú repartes dones? ¿De dónde sacamos tremenda estupidez y tremenda herejía teológica cuando queremos dar dones? Si los dones los da el Espíritu Santo como quiere a quien quiere. Como a él le place poner los dones. Yo tengo los que me dio el Señor para la gloria de Dios. Procuro dones, sí los procuro, pero Él decide si me los da o no. Tú puedes querer buscarlo, pero no está en el Señor dártelo, no lo pidas. Hay gente que tiene fe y dice, va a ocurrir, por fe lo hacemos. Y opera para que la fe se dé, para que la fe se cumpla. Porque dice el libro de Hebreos que la fe es la certeza de lo que se espera y el convencimiento de lo que no vemos. No es que yo hago mis cálculos y digo, va a ser. No es que tomo las cartas del tarot y luego digo, esto va a ocurrir. Es que el Señor por el don revela lo que va a hacer. Y mi fe me permite ver las cosas antes de que ocurran. Yo tengo fe de que Cristo vendrá y los muertos en Él resucitarán. Y los vivos serán transformados. ¿Por qué lo creo? Porque el Señor lo manda a decir con Pablo. Y si lo manda a decir al Señor, pues ese don de fe hay que desarrollar. Es un don que debemos tener. Es como el don de sanidad, que también es don de poder. ¿Cuántos anhelan tener el don de sanidad? Pero no para glorificar a Dios, sino para sentirse cómodos y decir, yo puedo sanar. Otros para decir, pase primero la ofrenda. Yo veía a una profeta, apóstola, pastora, querubín, no sé qué otra cosa tiene, llamando a sus feligreses a que con fe vinieran a depositar para ella sanarlos. ¿Ves
medir la fe por el número de dólares que tenemos. La fe es un grado que Dios te da. La sanidad que puede estar en tus manos es un grado que Dios te da, que se llama don. Y cuando lo tienes, no tienes que gritar por la fe ni por la sanidad, sino en el silencio pedir a Dios y el Señor te va a recompensar en público. Venían los discípulos y el paralítico está allí pidiendo. Y ellos tienen don de sanidad y tenían fe en el Señor. Y dame pidiendo limosna, y él le dice: no tengo oro, no tengo plata, no hay dólares, se me acabaron los petros, lo que me llegó en la pensión es poco, pero de lo que tengo te doy. ¿Qué tengo? El don de sanidad. Así que en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate, camina. Y el hombre se levantó. Y Pedro era tan preparado en el sentido, después de haber negado al Señor, después que un hombre había dudado en la fe, que el Señor le dice: hombre de poca fe, ¿por qué desmayas? Y luego logra tener un grado de fe que dice que él iba caminando y a la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. ¿Qué tamaño de don de sanidad tenía Pedro? Para que con su sombra no más se sanaran los enfermos. Ahora veo profetas que quieren sanar y mostrar su fe solo para el lucro personal. Yo sé que va a ocurrir y está ocurriendo, pero también sé que la profecía dice que en el postrer tiempo el Señor le va a decir: yo no te conozco. Y ellos van a decir: Señor, en tu nombre estamos fuera de demonios, en tu nombre sanamos los enfermos, en tu nombre yo lo hice por el don de la fe. Y Jesús le va a decir: no te conozco, porque tú nunca naciste de nuevo, tuviste un don y lo desperdiciaste para tu beneficio, ya tú cobraste lo tuyo. Ahora van a cobrar los que sencillamente cumplieron con el don. Ayer conversábamos con alguien por allá y veíamos sobre el don de sanidad que puede tener algún hermano en nuestra congregación, que de hecho lo tiene. Y yo alabo a Dios porque lo tiene. Pero jamás oigo a sus hermanos pregonar que tienen el don. Si nos llegaron a decir a la Eve, que recuerda su problema de rodilla, cuando yo decía: ustedes colaboren conmigo, y no colaboraron pidiéndole $12,000 para operar con $6,000 cada rodilla. Y el Señor dijo: yo voy a sanar. Y la hermana le dijo un día: el Señor me dijo que hoy vas a ser sano, ven conmigo. Solo frotó sus manos, oró al Señor: tú me dijiste que lo vas a sanar. Comenzó a acariciar y él dice que comenzó a sentir un calor fuerte en sus rodillas. Sentía que me quemaba las rodillas. Cuando andaba con muletas, cuando andaba que no podía levantarse, cuando andaba ya que no podía caminar, el Señor hace esta obra. Dice que en ese momento dejó de doler, porque había poder, porque había fe y había don de sanidad. Y ese poder lo da ¿quién? El Espíritu de Dios. Yo hice el comentario con alguien en mi trabajo y me dijo: yo tengo mi mamá muy enferma, llévame con esa señora para ver si la sana. No, no es la señora, es el Señor quien sana. Usted solo es instrumento con un don que Dios le ha dado para sanar. Esos dones van a producir en ti la fe y la esperanza. Eso produce milagros. Produce milagros, que es don de Dios. Es un don de inspiración. Inspira a otros por el milagro que ocurre. Y dice el Señor que da a otros, en el verso 10, en hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de ese género de lengua. Y aquí hay algo que yo quisiera resaltar con mis hermanos, y algunos dicen: ¿por qué ustedes son bautistas si no creen en eso? No, yo sí creo en el don de lengua. Yo creo en el don de interpretación de lengua. Pero también creo que eso lo da el Señor para el crecimiento de la obra. Y Pablo dice a los corintios que el que lo tenga, lo use para la gloria de Dios y para el engrandecimiento de la obra. Pero yo veo ahora tanta gente hablar lenguas que ellos no saben ni Dios sabe lo que están hablando. Porque no es posible que repitan lo mismo. ¿Qué dice el Señor? No sé. Pero algo está diciendo. Manifestaciones que quieren darle al Espíritu cuando la palabra no las muestra en ninguna parte.
he visto que la ejecutan los demonios, no los que tienen el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es amor como fruto, y lo vamos a ver, es paz, es templanza y dominio propio. Y alguien que no puede dominar su cuerpo para alguna manifestación, ¿cómo puede decirme que tiene dominio propio? Si el Señor te ha cargado de un don especial que se llama dominio propio, para que tú des fruto del dominio propio. Y cuando hablas en lenguas, alguien interpreta porque es mensaje para esta iglesia. Y esta iglesia ha tenido quienes hablan en lengua y tiene quienes interpretan no lengua. Y me dan manifestación y dan palabra de Dios ajustada a la palabra escrita, que es la Biblia. Y lo que el Señor nos ha dicho por don de lenguas e interpretación de lenguas se ha cumplido y se está cumpliendo. Para este año 2024 viene trabajo fuerte en esta congregación, pero el Señor tiene bendiciones aquí. Hay trabajo que hacer para engrandecer. El Señor tiene un propósito con nosotros, pero tú no puedes quedarte sentado y salirte del propósito de Dios. Y una de las cosas que el Señor está demandando de nosotros es oración. No nos gusta orar. Nosotros somos como los discípulos de Cristo. El Señor va a orar al monte de los olivos, aparte, y no solo se queda en la grandeza del monte de los olivos, sino que va a Getsemaní, un lugar apartado, y van los discípulos con él. Y él dice: estos no me van a acompañar en la oración, espérenme aquí mientras yo voy y oro. Y viene el Señor y nos encuentra dormidos una vez, y viene 2 veces, están dormidos, y viene 3 veces y están dormidos. Y el Señor le dice: 1 hora pedí para que oren conmigo, y no pueden orar 1 hora, se quedan dormidos. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí, porque ustedes no quieren orar. Y eso que hacen los discípulos, hacemos nosotros. Y siempre les he dicho, a veces comenzamos a orar ya acostados y decimos amén el otro día. En la oración nos quedamos dormidos. Padre nuestro que está, no tiene que contar las ovejas, solo comience a orar y se duerme. Eso es una terapia que los psicólogos van a mandar ahora. ¿Quiere dormir? Sí. No cuente ovejas, póngase a orar. Pero esa no es la oración que el Señor quiere. El Señor quiere una oración con raciocinio, consciente, donde el Señor conoce el deseo de tu corazón para que la fe como don que tienes pueda ser práctica. Cuando tú le digas a Dios: yo sé que lo vas a hacer por tu voluntad, que es buena, que es agradable y es perfecta. Y cuando el don de lengua se da, es bueno, es agradable y es perfecto para la edificación de la iglesia. Así que tenemos unos hermanos que tienen el don de lengua, pero de lengua larga. Y ese hay que controlarlo. ¿Para qué lo usa? Para destruir, no es don de Dios. Para la edificación de la iglesia, es don de Dios. Hermanos que saben llamar para exhortar, para aconsejar, y llaman incluso al pastor: pastor, necesito una palabra para usted. Ocurre esto y esto. Y en buena línea conversamos, y el Señor da el entendimiento, y salimos adelante. Ese don que nosotros tenemos de profecía, yo creo que todo aquel que va creyendo en Cristo va recibiendo el don de profecía. Es el de llevar el mensaje, de profetizar que Cristo viene pronto. Ya está escrito en la palabra, pero yo sigo profetizando esto. Y cada uno que cree en Cristo puede salir a predicar ya. Puede decirle a otro lo que Cristo ha hecho en tu vida. No necesitas imposición de manos para él. Solo reconocer que Cristo es tu Salvador, que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Te vas a sentar y ya puedes profetizar. Puedes decirle a otro: Cristo viene. Esa es una profecía. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es una profecía. Te vas a ganar la lotería. Esa no es una profecía. Y si es una profecía, no viene del Espíritu Santo de Dios. Comprar cochino, que va a salir mañana el cochino. No, hermano, compren en la carnicería, que es más provechoso. Y nosotros estamos jugando con los dones y con lo que la palabra dice a nuestra manera. Yo quiero que tú profetices la palabra que Dios te está dando, y que el discernimiento de espíritu que dio a otros, tú puedas decir quién es y quién no es de Dios por revelación del Espíritu. Pero hay algunos hermanos que se atribuyen este don para denigrar de otro y decir: es que Él no es de Dios. Y querer dividir iglesias, y querer seleccionar grupos dentro de la iglesia. Los espíritus, cuando son malos, es decir, los demonios, se unen, se buscan y se encuentran, se atraen.
porque el espíritu es el mismo. Nosotros vemos que un drogadicto usted lo lleva de una ciudad a otra para alejarlo de la droga. Y lo puede tener en una cárcel, en un sitio, denle media hora, 1 hora, 2 horas, y ya a la tercera hora sabe dónde vende la droga en ese sector, quién la vende y dónde puede comprar. Los demonios se atraen para él. Quien tiene demonios de homosexualidad, tanto masculina como femenina, llega a un sitio que enseguida se atrae, se concentran rápido. Los hechiceros se consiguen rápido. Son demonios que se atraen. Pero en este sentido de los dones, lo da el Espíritu y el Espíritu es el mismo. Y si tú te sometes a la voluntad de Dios por medio de su Espíritu, solo te congrega el Espíritu de Dios. Por eso donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí está Él en medio de ellos. Hoy Dios está aquí a través de su Espíritu Santo. Y es testigo de lo que hoy estoy hablando con ustedes. Y es testigo de lo que ustedes están leyendo esta palabra. Y que no es palabra que yo quiera decir, es porque la palabra está escrita para la revelación de cada uno de nosotros. Todas estas cosas le hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a uno en particular como Él quiere. Dice el verso 11. No es que me digas, pastor, pon las manos para yo tener el don de esto. No, pida a Dios y dará a usted sin reproche. Y el Espíritu colocará el don que quiere el Espíritu colocar en ti. Voy a repetir el verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él acentuado, vengo hablando de Espíritu, un pronombre que se refiere al Espíritu. Es el Espíritu quien reparte como quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Que nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Somos muchos miembros, cada uno con funciones, pero Cristo es cabeza de este cuerpo y el Espíritu es el mismo. Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. Es decir, por ese mismo Cristo en el que creímos, tenemos un nuevo nacimiento en el agua y tenemos un nuevo nacimiento en el Espíritu. Fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo Espíritu. No importa quién seas, ni de dónde vienes, ni cómo vas, el Espíritu es el mismo y Él va a ministrar. Y Pablo dice a los Corintios en el verso 31 del mismo capítulo: procurad pues los dones mejores. El que tú creas que es el mejor, procúralo y pide al Señor, y el Espíritu, como Él quiere, te dará ese Espíritu, te dará ese don. Pero Pablo dice que hay algo interesante, y es que yo os muestro un camino aún más excelente que todos los dones. ¿Cuál creen ustedes que es ese mejor camino? El amor. El amor. Porque dice el verso 1 del capítulo 13: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, como símbolo que retiene. Yo voy a hacer solo los platillos de esta batería, que hacen ruido, pero no más del ruido. Pero si tengo amor, las cosas se van a dar. Puedo tener don de profecía, de todos los misterios de ciencia, de toda fe, de decirle a los montes, trasladárense al mar y a los montes, pero si no tengo amor, vea, nada soy. Si no tengo amor, nada soy. ¿Por qué no soy nada si no tengo amor? Porque el que no tiene amor no tiene a Dios, porque Dios es amor. Si tú tienes amor es porque tienes a Dios. Pero alguien que me diga yo tengo a Dios y no muestra amor, yo le digo busca nacer de nuevo. Debes nacer de nuevo. Gente que viene a hablar maravillas, pero demuestra no tener a Dios. Debes nacer de nuevo. Del agua y del Espíritu. El amor tiene condiciones para hacernos seguir adelante, para avanzar. Y cuando tenemos el amor de Dios, los dones que tenemos se van a ejercitar y los vamos a cumplir. Si recordamos la parábola de los talentos, ¿qué pasa con el que le dieron un talento? Ni tiene amor, ni tiene dones. Para él es más fácil sepultar las cosas.
Pero cuando Dios te ve trabajar y producir y te da 5 talentos y tú le traes 5 más, el Señor dice, el que no tiene, el que no multiplicó, quítale, dale al que tiene. El que más tiene, más le será dado. El que más practica amor, tendrá cada vez más amor. Pero el que deja enfriar el amor, el que deja pasar el amor, ese no va a trabajar para la gloria de Dios. Tienes que estar consciente que Dios te va a formar para engrandecer. Y que es el mismo Espíritu quien te va a dar. Pablo escribe lo mismo a los Efesios, o algo parecido a los Efesios, en el capítulo 4, el verso 11. Y es lo que alguna vez yo discutía con algunos por ahí, por las mismas funciones que el Señor me ha dado. Dice, y Él mismo, acentuado nuevamente, Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Yo creo que a mí me tocó de esta parte. Yo creo que medio Monagas, de los que me conocen, la mitad me conoce como el maestro y el jefe. Y ahora, en estas funciones, y en el pastorado, y maestro, y yo voy a una reunión grande de pastores, y cuando me preguntaron, porque yo vi que se presentaron unos con muchos títulos, profetas y apóstoles, y todo lo que se está dando ahora. Y yo le dije, cuando me preguntaron, ¿usted qué cosa? ¿Usted dónde es? No, yo decía, soy maestro y enseño en la primera iglesia bautista de Maturín. Y uno se levantó y me dijo, ¿pero es pastor o es profeta o es apóstol? Y yo, soy maestro y enseño en la primera iglesia bautista de Maturín. Bueno, porque esta reunión es de apóstoles, y de profetas, y es de... Yo digo, si me dicen que hay arcángeles, querubines, profetas, apóstoles, yo no vengo. Porque la palabra me dice a mí en 1 Corintios 11 que yo lo que soy maestro. Y un maestro, un pastor mayor que estaba ahí, dijo, hermano, por favor, lean la palabra, entiendan lo que el pastor está diciendo. Él no dice que es pastor. Si es maestro, es pastor, y si es pastor, es maestro, porque lo hizo pastor y maestro. El tipo se quedó así como que, a ti te toca profeta, te toca apóstol, agarrar lo tuyo, lo mío es esto. Pero si tú lo quieres, hazlo para servir a Dios, no para pregonar lo que tú eres, sino para servir a Dios. Y mira cómo nos cuesta servir a Dios. Nos reíamos el miércoles en el servicio de oración, y a Ana le preguntaron, pero él no se pinta el pelo. No, él no se lo pinta, lo que pasa es que él vive su vida. Él vive la vida, él goza la vida no lo goza a él. Él no es pastor, el pastor soy yo. Y mira cómo estoy desde que llegué aquí. Yo tampoco tenía el pelo blanco. Pero la gracia de Dios sobreabunda donde más hay necesidad. Y donde hay problemas, sobreabunda la gracia de Dios. Y el don que Dios ha puesto en mí, el talento que ha puesto en mí para servir, aunque a veces digo, ¿por qué a mí? Y él dice, porque a mí me place que sea tú. Cuando creo que las cosas van pasando, ahora es mayor la responsabilidad. Porque para la gloria de Dios, mis padres se fueron y me dejaron su responsabilidad. Me dejaron sus hijos y sus nietos. Y ahora tenemos nosotros, como pareja, que atender a nuestros hermanos como que son nuestros hijos y nuestros nietos. Es lo que Dios conoce de nosotros. No todos estamos para servir de la misma manera. Pero de algo estoy seguro es que cuando Cristo venga me va a pagar todo lo que he hecho. Me la va a pagar. Me lo va a pagar conforme a sus misericordias en gloria. Qué cosa sería maravillosa que Cristo me pague. Pero si sois carnales, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, dice Pablo a los Corintios en el capítulo 3, verso 3. ¿Cómo quieres vivir entonces? ¿Vas a seguir por la carne o naciste del agua y del Espíritu para vivir por el Espíritu? Y puedo volverles a recordar, si hablo lenguas maravillosas, si hablo y hago milagros, y levanto a los enfermos, y aún levanto a los muertos, y no tengo amor, nada somos. Es el amor el que cubre multitud de pecados. Es el amor el que nos hace crecer. Y nos alegramos cuando alguien está sirviendo y está produciendo para Dios. Cuando hay amor. Pero cuando no hay amor, dice, déjalo. Ese no va a poder con esa iglesia. Ese no va a poder con la responsabilidad. Ese no va a poder con la familia. Le doy 3 meses para que se divorcie. Le doy aquello. Mire, cuando el Espíritu marca para siempre. Y a Dios sea la gloria.
No puedo vivir por lo que otros han deseado mal. La tercera carta de Juan, el versículo 10 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y me dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en verdad. Qué alegría siente el Señor de que estés dando fruto y gozo, de que estés dando en la verdad lo que es necesario. ¿Y qué es necesario? Que si tú tienes los dones del Espíritu, produzcas fruto del Espíritu. O sea, para producir los dones, los frutos del Espíritu, debes tener los dones del Espíritu. Y Pablo escribe a los de Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu, ¿cuál es? ¿Qué es lo que debe producir? Lo primero, amor. Luego, alegría. ¿Quién que tiene amor puede estar triste? Y cantamos: no puede estar triste un corazón que tenga a Cristo. Canto con gozo, canto con alegría. Y el fruto, dentro del fruto, el primer ápice que brota es amor. Y quien tiene amor debe estar gozoso. Y si tiene amor y gozo, ese tiene que vivir en paz. Esa terna no se pierde. Es amor, es gozo y es paz. Y cuando tienes amor, gozo y paz, produce paciencia, benignidad, bondad y fe. Pero si no tienes amor, no tienes gozo y paz, no vas a tener paciencia, no vas a tener benignidad, no vas a tener fe, ni vas a ser bondadoso. Tienes que entrar por esos tres primeros. Y luego que tienes eso, tú dices: ahora entra en el proceso de mansedumbre, de tranquilidad y de templanza, incluyendo dentro de la templanza el dominio propio. O sea, el dominio propio garantiza como fruto de que tú estás en pleno amor, en plena paz y que tu gozo es manifestado. Pero gente que nos dice: es que yo soy así. Lo hemos mencionado muchas veces. Y siempre les digo: no me interesa cómo eres tú. O que me digas: es que me levanté con el pie izquierdo. A mí no me interesa si te levantas con el derecho, con el izquierdo o con los dos al mismo tiempo. Lo interesante es que tú te levantes con el Espíritu de Dios, sabiendo que tienes el carácter de Cristo. Y ahí no puede tener descontrol, violencia quien tenga templanza y dominio propio. Y a veces de rabia nos estrujamos las manos y golpeamos la mesa y golpeamos la pared y queremos gritar y decirle al mundo: es que yo soy así, anda y mata a Dios. Pero Dios te dice que debes nacer del agua y del Espíritu para poder cambiar y mostrar este fruto. Si no muestras este fruto, no me digas que eres nacido de nuevo. Si no tienes los dones, si no recibes de los dones que Dios te está dando para producir estos frutos, no has nacido de nuevo. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Repito, como el domingo pasado. Eso le dijo el Señor a Nicodemo. Siendo rabino, no entendía nacer del agua y del Espíritu. Y cuando digo nacer del agua y del Espíritu es confesar a Cristo con nuestra boca, creer en nuestro corazón y decidir cambiar de actitud para vivir como Cristo vive. Y mira que cuesta, porque tenemos un cuerpo en carne, tenemos una carne que es humanidad, que es por todo lo contrario del fruto del Espíritu. Aquí hay celo, hay ira, hay contienda, hay disensiones, hay brujería, hay orgía, todo lo que quieran. Pero todas esas cosas en las que vivimos en la carne son contra la ley. Contra ellos hay ley. Pero los que viven en el Espíritu, esta que hemos dicho, dice el verso 23: mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Practica el amor o el fruto del Espíritu y contra eso no habrá ley que pueda estar contra ti. Y cuando estamos basados en esto, Pablo, cuando los efesios no entendían, Pablo le dice, para resumirlo, solo en tres cosas, pues. O sea, no quiere dar tanto fruto como dice la palabra o como le dice a los Gálatas. Bueno, a los efesios le dice más sencillo en tres cosas. Porque el fruto del Espíritu es en. O sea, y agrega allí el en, el
justicia y toda verdad. No quieres tener los frutos, no quieres dar. Bueno, vas a dar muestra del Espíritu. Eso es en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad. Pero cuando tú estás en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad, es porque plenamente el fruto del Espíritu se está desarrollando en ti. Nadie que no dé el fruto del Espíritu puede estar en bondad, en justicia y en verdad. Y nadie que no haya recibido dones de Dios va a producir fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque es el Espíritu quien coloca el don para que haya frutos para el crecimiento de la iglesia. La próxima semana tendremos elección de directivo. Son 18 ministerios que tiene esta congregación. 18 ministerios que se dice fácil. 2 no cambian en cambio con la elección de directiva, que es el ministerio pastoral y el ministerio de diáconos. Pero los otros 16 cargos van a concurso. Y yo decía en la congregación, y lo sostengo, con los líderes ya lo trabajamos y con los diáconos la semana pasada. Cada uno de los miembros de la iglesia puede decir, yo siento que tengo este don, yo quiero producir para esto, yo me propongo para este cargo. Alguien debe secundarte. Se muestran discusiones, como por ley parlamentaria se puede, que trabajamos por ley parlamentaria. Y luego votamos, y quien haya elegido en mayoría, ese es el que el Señor está colocando por el cargo. Pero cada uno puede decirle al Señor, yo quiero servir. Pero yo sé que hay mucha gente que dice, yo aún no estoy preparado para seguir trabajando, o no tengo tiempo para servir al Señor, o alguna vez voy a servir al Señor. Yo los entiendo porque yo también opinaba igual. Yo también tuve que salir a trabajar bastante, fuerte, hasta que llegó el momento y me dije, ya no más viajes, ya no más trabajo, ya no más posgrado, ya no más investigación, ahora para la obra mía. Y de esa vez me llamó el Señor, no sé cómo me mandó el Señor hasta tenerme hoy aquí. Yo no lo pensaba, y vine a una reunión y cuando me fui descuidando, me dejé poner las manos al Señor, y cuando dije, esta iglesia se volvió loca, me pusieron aquí de pastor, por los dones que el Señor me ha dado, por los talentos que el Señor me ha dado. No porque yo sepa en lo otro, lo secular es otra cosa, pero el Señor ha ido llevando a este ministerio. Y los frutos que estamos dando los damos por el Espíritu de Dios. Y queremos seguir ajustados al Espíritu de Dios para que la iglesia siga creciendo. El Señor ha dicho a unos y a otros, vienen tiempos de trabajo, la iglesia debe estar orando para crecer. No importa quién vaya y quién viene, el fruto del Espíritu debe estar en cada uno de nosotros, siempre y cuando nosotros aceptemos los dones de Dios. Pero vea que no es para estar tranquilos, es porque hay ministerios, pero tiene que haber operatividad. Y hay dones, pero yo debo ponerlos en función. La fe sin obras es buena. No me digas cuánta fe tienes, muéstrame las obras. Y por las obras yo voy a decir, ese es un hombre de fe. Esa es una mujer de fe. Pero no me digas, es que yo tengo mucha fe. Mire, yo tengo tanta fe que yo me siento que tengo fe. Pero muéstrame qué hacer. No, algún día yo voy a hacer. No funciona de esa manera. La operatividad es práctica y yo creo que cada uno de nosotros debe estar ajustado a lo que Dios quiere. En toda bondad, en toda justicia y en toda verdad. Yo pudiera hacer un llamado hoy día para ver cuántos van a estar dispuestos para trabajar en la directiva de la iglesia. Pero no, yo lo voy a dejar para la próxima semana. Yo voy a dejar que ustedes oren esta semana, como estamos nosotros orando desde hace mucho tiempo por este hecho. Y que la próxima semana toda la iglesia esté acá. Y después de la prédica nos vamos a reunir para elegir esa directiva. Para decirle al Señor, mira, estos son los que van a trabajar ahora para ti. Estos son los que van a acompañar en el año 2024. Y comenzaremos a trabajar desde enero. Por eso elegimos en diciembre. Para que el próximo diciembre le entreguemos cuenta al Señor de lo que hemos prometido trabajar. Yo tengo pena ajena con todos los que han prometido al Señor muchas cosas. Y a un tercio del año, a mitad del año, a 2/3 del año, le han dicho al Señor, no puedo seguir porque tengo estos problemas. Los problemas que tú tienes los permite el Señor. Y el Señor los va a controlar. Lo que no puedes es dejar de servirle al Señor. Y si alguno sale de nuestra congregación, donde va, tiene que seguir sirviendo al Señor. Demuestre allá que lleva enseñanza de servirle a Dios.
A veces estamos enfermos porque no buscamos servir a Dios. Pero queremos servir a Dios en ese aspecto, ¿verdad? En el comer, en el vivir, en el disfrutar y beber. Pero no Blue, mejor es Coca-Cola. Pero no comer cosas malas, sino comer cosas buenas. Eso es no maravilloso. Pero procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, sino que en la ley de Jehová está delicia, en ella medita de día y de noche. En ella busca servir y agradar a Dios. Y cuando estás en la casa dices, no me puedo quedar sentado, tengo que ir. Yo me alegro con los que me dicen, yo voy a la casa de Jehová, voy a servir a Dios. Y David decía, es mejor pasar mis días aquí, en tus moradas, Señor, sirviendo, agradándote. Y no porque David no tuvo problemas, pero David en sus problemas siempre Jehová estuvo presente. En tus problemas debe estar presente Jehová. No le digas a Jehová tu problema, dile al problema que tú tienes a Jehová, y Él hará. Él va a crear conciencia en nosotros de servicio y de amor. Yo doy gracias al Señor por los ministerios de este año: ministerio de adoración, ministerio de oración, ministerio de alimentación, todos los ministerios trabajando, unos más flacos que otros, pero trabajando para el Señor. Y el Señor cada uno nos va a aprender según el esfuerzo que hemos hecho. Pero no empecemos bautismos este año porque nuestro tiempo no ha dado para los bautismos. El año pasado para mí fue duro, y este es más duro, pero estoy gozoso en el Señor, porque Jehová dio y Jehová quitó. Así que sea el nombre de Jehová bendito. Sea el nombre de Jehová bendito. Así que para la gloria de Dios, yo les invito a reflexionar y estar atentos para lo que viene. Son bendiciones. Vienen cosas buenas. No vean lo político. Este país que se llama Venezuela necesita esa Jesucristo. Este país que se llama Venezuela, lo que necesita es tener los dones del Espíritu Santo para producir el fruto del Espíritu Santo, para vivir en bondad, en justicia y en paz. Así que la gracia de Dios sea con todos. Que el Señor les bendiga grandemente.